Curazao, tierra hermosa, atractiva, amada por nuestro Señor, de bendición a otras naciones. Cielos abiertos ha sido puesta para su transformación. Pasión por las almas. De Mateo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá, dice el Señor, que Herodes buscará al niño para matarlo. Y entonces José, él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 16. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos y se enojó mucho, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y versículo 19 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate. Nuevamente le dice el Señor: levántate, José, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. La palabra de Dios es poderosa y quiero en esta noche compartirte en un tema que he llamado el poder otorgado a cada crisis. Quiero hablarte acerca de lo que es crisis, porque el mundo entero está en crisis. El mundo entero está en crisis, pero nosotros estamos en Cristo, amén. Esa es la diferencia que tenemos los hijos de Dios, los que creemos en Dios, que aunque el mundo esté en crisis, nosotros estamos en Cristo, por lo tanto nosotros estamos salvos, estamos seguros porque estamos parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Quiero hablarte acerca de lo que es una crisis, y una crisis es una situación difícil de una persona. Así que no podemos negar la situación actual mundialmente. Sabemos que la crisis son situaciones graves que ponen en peligro el desarrollo de una nación, de una empresa, incluso de una familia. Y cosas que la crisis puede producir en nuestras vidas, quiero tocar 3. La crisis puede producir muchas cosas en nosotros, pero quiero tocarte en esta noche 3 aspectos que la crisis puede provocar en la vida de un ser humano. Primer aspecto, la angustia. Cuando hay crisis, mis amados, usted que me está viendo allá en su casa, cuando hay crisis, las personas entran en angustia. La angustia es una emoción, es un sentimiento que los seres humanos tenemos. Y la angustia se apodera del corazón de la persona cuando está la persona atravesando una situación difícil, una situación grave. La angustia viene inmediatamente y quiere tomar dominio de nuestras emociones. Usted ve que las personas en crisis sufren de una angustia muy grande, comienzan a volverse intranquilas, comienzan a tener una inquietud, y generalmente las personas que están viviendo en angustia o que tienen angustia no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño, no pueden mantener la calma.
Pero nosotros que estamos en Cristo sabemos que la paz que el Señor nos ofrece es una paz real, es una paz verdadera. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, pues aunque estemos en crisis mundialmente y atravesando por una situación difícil, nuestro corazón tiene que mantenerse confiado en el Señor y no turbarse. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6: no se angustien por nada, no te angusties por nada, más bien oren, pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. El libro de Filipenses es muy claro cuando nos dice el Señor: no te angusties en tu corazón, porque a la final, si tu corazón se angustia, ¿qué vas a hacer con eso? Igual no vas a poder resolver la situación, no vas a poder acabar con la crisis si te angustia. Por eso nosotros tenemos que orar en todo tiempo. Fíjese que la palabra de Dios es clara cuando dicen: más bien, en vez de estar angustiada, en vez de usted estar preocupado, en vez de usted estar encerrado y estar centrado en la crisis, más bien ore y pídale al Señor que en este tiempo, que en los tiempos duros o difíciles que estamos atravesando, el Señor puede introducirte en su paz verdadera. Otro aspecto que la crisis produce en el ser humano es la desesperación. Ve usted que la angustia, al ser una emoción y al ser un sentimiento que gobierna nuestro corazón, le abre paso a la desesperación. Entonces la persona no solamente comienza a ponerse intranquila, sino que comienza como a escalar un nivel y entra en lo que es la desesperación. Empieza a perder toda esperanza en que la situación, en que la crisis se puede resolver. Entonces, cuando nosotros estamos, o cuando el ser humano le abre cabida a la angustia, llega la desesperación y toca la puerta a la vida de la persona, y la persona lo que hace es que pierde la fe, se le va totalmente la esperanza, y entonces es cuando comenzamos nosotros los seres humanos a dudar si Dios tiene el poder para resolver la crisis, si Dios tiene el poder para sanar la enfermedad, si Dios tiene el poder para suplir la necesidad, si Dios tiene el poder para arreglar nuestro hogar, si Dios tiene el poder para enderezar el camino de nuestros hijos. Empezamos a dudar, mis amados, y estos aspectos de las crisis es muy importante que los conozcamos. ¿Para qué? Para poder identificarlos, y cuando los identifiquemos, entonces hacer lo que Filipenses dice: orar en todo tiempo y pidámosle a Dios en toda ocasión. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8 al 9. Dice: por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Le parece conocido eso? En este momento, por todos lados las dificultades presionan nuestra vida, ¿verdad? Mucha gente preocupada, mucha gente cargada, muchos empresarios no saben qué van a hacer para sacar sus empresas adelante. Muchos padres de familia que no están laborando se preguntan cómo van a sacar para poder pagar el alimento de sus hijos, o cómo van a hacer para pagar el arriendo de la casa, o cómo van a hacer para poder suplir las necesidades de sus familias allá en los países donde son originarios. Entonces, por todos lados, mis amados, las dificultades nos presionan. Siempre van a haber crisis que nos van a presionar, que nos van a querer aplastar, que nos van a querer interrumpir nuestra vida. Pero dice la palabra de Dios: pero no nos aplastan. Aunque la crisis presione, aunque las dificultades nos pushen, no nos van a aplastar. Estamos perplejos, dice la palabra de Dios, sigue diciendo el versículo 8, pero no caemos en la desesperación. No tenemos que caer en la desesperación, mis amados. Seremos perseguidos, mis amados. Seremos perseguidos, seremos presionados, pero nunca vamos a estar abandonados por Dios. Nunca Dios nos abandonará en medio de la crisis, en medio de las dificultades, en medio de todas las cosas duras que como país, como humanidad estemos atravesando. Si sé yo que Dios nunca
nos va a abandonar. Él siempre nos acompañará. Él siempre estará a nuestro lado para protegernos, para cuidarnos y para levantarnos cuando no tengamos más fuerzas. Cuando sintamos que la crisis nos quiere presionar y nos quiere aplastar, no va a suceder porque el Señor nuestro Dios nos levantará. Amén. Y sigue diciendo el versículo: somos derribados. Quizás la crisis en algún momento de nuestra vida, mis amados, nos derriben. Pero dice la palabra de Dios que no seremos destruidos. No seremos destruidos. Entonces es importante de saber de que aunque estemos en crisis, que aunque las circunstancias alrededor del mundo están fuertes, sabemos que no vamos a ser destruidos porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Y por último, el último aspecto acerca de las crisis que yo quiero compartirte en esta noche es la incertidumbre. Después de la angustia viene la desesperación y luego entramos en la incertidumbre. No tenemos seguridad de nada, vamos a estar inseguros, no tendremos confianza, no tendremos certeza de cómo vamos a hacer el próximo mes. ¿Qué va a pasar el próximo mes? ¿Será que podremos salir ya? ¿Será que podremos empezar a laborar? ¿Será que podemos empezar a ir a la escuela? ¿Será que ya se va a cesar toda esta crisis mundial? Empieza la incertidumbre a venir a nuestro corazón y a tomar nuestro corazón. Y empieza la incertidumbre. Empezamos a sentirnos inseguros acerca del futuro, mis amados. Cuando la palabra de Dios es muy clara que dice que no nos afanemos. No os afanéis, no nos afanemos por el futuro. Más bien, mis amados, oremos en todo tiempo. Y vivamos el presente que Dios nos está ofreciendo. Aunque haya crisis, podemos sacar lo más hermoso de la crisis. Fíjese usted, esta tarde estaba yo escuchando la rueda de prensa que estaba dando nuestro gobierno de Curazao. Y nuestro primer ministro, él tocó un punto muy importante. De que estaba hablando acerca de las escuelas que iban a cerrar hasta el 17 de abril y él decía, pero tenemos puntos de luz, tenemos puntos de luz y la crisis, mis amados, nos dan puntos de luz a nuestra vida. Debemos de aprender a sacar lo hermoso en medio de la crisis. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El Señor sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Él dice pensamientos de paz y no de mal, mis amados. Cree mucha gente actualmente le echa la culpa a Dios o se cuestiona a Dios diciendo: Señor, ¿por qué tú permites todas estas cosas? Señor, ¿por qué pasa todo esto? Señor, ¿por qué tanta gente que ha perecido? ¿Por qué tanta gente que está en problemas, en dificultades? ¿Por qué? Porque Dios en realidad, mis amados, preguntamos, pero Dios en realidad no tiene la culpa de nada, porque Dios es un Padre bueno. Si las cosas que pasan, las cosas alrededor que nos pasan es porque bíblicamente están escritas en la palabra que tienen que suceder. Y las cosas que pasan en realidad, nosotros mismos los seres humanos tenemos parte en culpa de todo esto, porque nos hemos alejado de Dios. Pero qué bueno que las crisis nos acercan a Él. Qué bueno que en todo este tiempo que hemos estado en nuestros hogares, muchos quizás que no creían en Dios han comenzado a creer en Dios. Muchos que quizás no querías que antes tú hicieras oración por ellos o le dieras una palabra de bendición, ahora te llaman diciéndote: ora por mí, ora por mi casa, ora por mi familia, estoy en angustia, no sé qué hacer, puedes orar por mí, porque eso hacen las crisis, mis amados. Entonces Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, que son pensamientos de paz, de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esos aspectos de la crisis es importante que los sepamos, porque tenemos que aprender a identificarlos para luego contrarrestarlo. Quiero hablarle acerca de otros aspectos de la crisis en nuestra vida, aspectos buenos. Mire,
toda crisis tiene un lado favorable para la persona que lo vive. Déjame le repito eso. Toda crisis tiene un lado favorable para la persona que la vive. Nosotros los seres humanos tenemos que aprender a sacar lo bueno de cada crisis que vivamos en nuestra vida. No solamente porque ahora tenemos una crisis, una pandemia, una crisis de salud mundial, sino en cualquier crisis a lo largo de nuestra vida que tengamos que vivir, mis amados, tenemos que aprender a sacar lo bueno de la crisis. Como decía nuestro primer ministro, punto di luz, puntos de luz para nosotros, porque las crisis, mis amados, no solamente es todo lo malo, no, hay cosas buenas. ¿Hace cuánto usted no se ha sentado en familia una semana, todo un día con tus hijos, a jugar con ellos, a bailar con ellos, a ver televisión con ellos? Imagínense, en estos días mi esposo ha pasado de ser maestro a ser entrenador físico, a ser hasta bailarín, porque le toca hacer de todo con mis hijos, sobre todo con la niña pequeña. ¿Por qué? Porque eso es un punto de luz que tiene la crisis en nuestra vida. Hay que sacarle lo bueno, disfrutar de tu casa, quizás leerte un buen libro. ¿Hace cuánto no leías un buen libro? ¿Hace cuánto quizás no cocinabas y experimentabas en la cocina aunque te quedara mal? Y ahora lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque toda crisis, mis amados, tiene un lado favorable para aquellos que la vivimos. Todo en nuestra vida, mis amados, tiene un aprendizaje. Por eso es necesario que nosotros desaprendamos para volver a aprender, porque nos acostumbramos tanto al diario vivir que muchas veces se nos olvida que diariamente tenemos que aprender a disfrutar y aprender a gozarnos en medio de toda circunstancia. Toda crisis tiene una enseñanza, un aprendizaje, tiene algo bueno para nosotros. Mis amados, todo depende de la mirada con la cual nosotros veamos la crisis. Y como hijos de Dios no podemos ver la crisis como la ve el mundo, mis amados. No podemos ni angustiarnos, ni desesperarnos. No podemos entrar en desesperanza. ¿Por qué? Porque nosotros, al tener al Señor en nosotros, tenemos que darle una mirada diferente a toda crisis que vivamos. Entonces, la mirada suya, la mirada mía, determinará mi actitud que yo tengo que adoptar cuando yo enfrento una crisis. Pues la mirada con la cual tú tengas la crisis, esa va a determinar con qué tipo de actitud tú manejas este tiempo que estás en tu casa. Tú manejas el tiempo en que quizás no te está entrando las finanzas. Tú manejas este tiempo que a lo mejor tuviste que cerrar tu empresa. Tú manejas este tiempo quizás en el que tienes que fungir o funcionar como maestro de tus hijos. Porque eso hace la crisis en nosotros. Todo tiene lado favorable. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: porque a los que amamos a Dios, a todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No todo lo malo, mis amados, va a ser mal para nuestra vida o nos va a dar una enseñanza mal. Hay cosas malas que vivimos, que tenemos que vivir, que nos van a dar cosas hermosas y enseñanzas maravillosas, que después de ellas no seremos iguales. Entonces, cuando Dios permite crisis en nuestra vida, mis amados, tenemos que ver y saber que no vamos a estar solos, que Dios nos va a acompañar, que Él no nos desamparará jamás, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Otra cosa que yo veo de la crisis es que la crisis no tiene poder sobre mis emociones. ¿Cuántos se identifican con eso? La crisis no tiene poder sobre mis emociones hasta que yo misma se lo permita. Si una crisis que usted está atravesando, o vámonos a la crisis actual, está gobernando o está influenciando tus emociones o sus emociones, es porque usted se lo está permitiendo. Es porque usted le está dando la apertura a esa crisis que tenga ese poder sobre su vida. El punto o el hecho de que haya una crisis mundial
no depende o no tiene que afectar que esa crisis mundial afecte mi casa, afecte mi vida. ¿Por qué? Porque mi casa está guardada en Cristo Jesús. Entonces, una crisis puede ser mundial, pero eso no significa que esa crisis tiene que afectar la salud mental de mis hijos, o mi salud mental, o la salud mental de mi esposo, o mi salud emocional, o mi salud espiritual de mi casa. En este tiempo que estamos viviendo de crisis, mis amados, lo más importante es que tú tengas tu casa en paz, segura. Háblale a tus hijos, háblale a tu esposo, háblale que todo va a estar bien, que hay que ser prudentes, escuchar las instrucciones del gobierno, no salir, quedarse en casa, pero no solamente quedarse en casa viendo Netflix, no solamente quedarte en casa viendo televisión, no solamente es quedarte en casa poniendo memes por Instagram, no, es un tiempo especial para que tú siembres en tus hijos esa paz en sus corazones que ellos necesitan. Entonces yo puedo enfrentar la crisis con una manera diferente. Mis emociones en medio de este tiempo tienen que estar sustentados en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Porque cuando tú permites que la crisis tenga poder sobre tus emociones, tú vas a dejar o vas a permitir que tu vida entre en un caos total. Las crisis, los momentos difíciles de prueba que atravesamos, mis amados, no pueden gobernar nuestro corazón. Porque recuerden lo que dice la palabra, que del corazón mana la vida. El corazón es el centro de nuestra vida. Pues si la crisis afecta nuestro corazón, nuestra vida va a estar completamente en caos. Y quiero predicarte en esta noche acerca de esta familia que leí, José, María y su hijo Jesús. Vemos en esta historia que yo leí en Mateo capítulo 2, la historia de una familia que estaba atravesando una crisis terrible. José estaba con su esposa María, estaban con su bebé Jesús que acababa de nacer. Y recibe una revelación en medio de un sueño. Dios le habla a través de un ángel y le dijo que fuera a la tierra de Egipto, porque se iba a levantar una gran persecución para matar al niño a causa de que él iba a ser el salvador del mundo y Herodes quería asesinar al niño. Y esta familia que entró en esta crisis, que no era cualquier crisis, era una crisis parecida a la que estamos viviendo todos actualmente, porque era una crisis de persecución y de muerte. Y esta familia amaba a Dios. José y María amaban a Dios. Yo me identifico con ellos. No sé si usted en su casa se identifica con José y María, que ellos amaban a Dios, adoraban a Dios, servían a Dios, creían en Dios. Pero eso no les significó que no tuvieran que atravesar por esta crisis. Ellos eran los padres del Salvador del mundo, los padres de Jesús, pero no pudieron escaparse de vivir por esta crisis. Y muchos de nosotros nos preguntamos eso. Nos preguntamos, ¿por qué, Señor, si yo te amo, si yo creo en ti, si yo te sigo, si yo te sirvo, si yo te adoro? Entonces, ¿por qué las crisis vienen a nuestra vida? Quizás usted como yo tengo 20 años de servirle a Dios, de estar con el Señor y amarlo y servirle. 20 años que nunca he dejado de amar a Dios y de servir. He tenido mis momentos fuertes, pero nunca he abandonado mi fe. Quizás tenemos muchos años de servirle a Dios y de entregarnos, pero eso no nos escapa de que nosotros nos vamos a vivir por crisis. Y las crisis son para aprender. Las crisis son un buen tiempo, y este es un buen tiempo para que usted quizás en toda esta quietud y encierramiento que tiene en su casa, junto con su esposo, si está casado, junto con sus hijos, si tiene hijos, usted se pregunte, ¿qué es lo que tenemos que aprender en medio de esta crisis? ¿Qué es lo que tenemos que ver que no hemos visto? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar, Señor, por medio de todo esto?
¿Qué áreas de mi vida yo he descuidado? Con los cuales ahora que estoy en quietud puedo ver claramente, Señor. ¿Qué tengo que extraer yo en medio de esta crisis? Y yo creo que José también se preguntaba esto. Recuerden, José y María eran los hijos de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Usted cree que el Padre mismo no los hubiera podido guardar de esta matanza y esconderlos bajo su mano poderosa para que ningún asesino los viera? Pero José y María y Jesús tenían que pasar por esta crisis, tenían que dirigirse hacia el país de Egipto para escapar de este asesinato. Y rápidamente quiero enseñarte 3 cosas en esta noche para terminar, que hicieron José, sobre todo que hizo José. Hombres, tú eres el sacerdote de tu hogar, tú eres la cabeza de tu casa. Así que a ti te hablo en esta noche. Como José, Dios te quiere hablar en esta noche. Y quieres que escuche atentamente, quiero que escuchen atentamente, las 3 cosas para terminar que te quiero enseñar acerca de lo que hizo José para guardar su familia. 3 cosas que nosotros tenemos que aprender en medio de la crisis es que tenemos que creer que la palabra de Dios es la verdad más real, mis amados, de la cual yo me puedo aferrar. Si Dios dice en su palabra que ninguna plaga tocará mi morada, Él lo va a hacer. Si el Señor dice en su palabra que nunca estaremos solos, Él lo va a hacer. Entonces debemos de creer que la palabra de Dios es la verdad más real de la cual yo como persona, como madre, como esposa, como ser humano me puedo aferrar. Dice la palabra de Dios, versículo 13, después que partieron ellos de aquí, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo a José, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga. Entonces, una de las cosas que veo de la vida de José, y en realidad como cabeza de hogar que era, como el hombre de este hogar que vivía con su esposa María y con su bebé Jesús que acababa de nacer, era que él confiaba fielmente en la palabra de Dios. La palabra que Dios le daba a José era un mandato y José nunca puso un pero cuando Dios le mandó a hacer algo. Nunca José dejó de confiar que lo que Dios le decía era falso o no tenía que hacerlo. Él creía siempre en los sueños, en lo que Dios le hablaba y le revelaba a través de sus sueños y lo ponía por práctica. Entonces, en tiempo de crisis, mis amados, la mejor ancla sobre la cual podemos entregar nuestro bote, nuestro barco, es la palabra del Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, o en este tiempo que estamos viviendo, digiere la palabra de Dios, cómetela, léela, estúdiala, repítesela a tus hijos, no te canses, tienes el tiempo disponible. Decías antes, no tengo tiempo, pastora, para enseñarle los versículos a mi hijo. Hoy tienes el tiempo. Ahora en tiempo de crisis tienes el tiempo para hacer esto una realidad en tu casa. Fíjese que Deuteronomio dice, y toma estas palabras y se las repetirás a tus hijos cuando vayas en el camino, cuando vayas para la escuela, cuando vayas para el trabajo. Ahora que estás en casa, repíteselas. Y tú dirás, pastora, pero ¿de qué me sirve enseñarle la palabra a tus hijos? Estás sembrando en tus hijos la mejor semilla que puedes darle. La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es la palabra de Dios. Y José creía fielmente que lo que Dios decía era así, y lo hacía y lo ponía por obra. Entonces, en ese tiempo de crisis, aférrate a la palabra del Señor. Entrega tu casa completamente al estudio, a leer, a disfrutar la palabra de Dios. En Mateo 7, versículo 24 nos enseña que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Nosotros vamos a ser como ese hombre que construyó su casa o que construyó su hogar
sobre la roca, y cuando venía la inundación, cuando venía la crisis con todo y su poder, dice la palabra de Dios en Mateo 7 que su casa no se derribó. ¿Por qué? Porque estaba construida, estaba edificada sobre Cristo Jesús. Y en este tiempo de crisis tú aprovechas allí en tu casa donde estás y pones y construyes tu casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Ninguna crisis, por muy duro que sea, va a poder derribar tu casa. ¿Por qué? Porque va a estar fundamentada o construida sobre cimientos inconmovibles, sobre una roca estable. Pues la palabra de Dios es esa roca estable donde nosotros tenemos que construir nuestro hogar, construir nuestra casa, mis amados. Entonces es importante que yo crea que la palabra de Dios es fiel, es real, y que yo tengo que aferrarme a esa palabra como José lo hizo. Él tomó a su hijo, tomó a María y se fue de camino a Egipto. ¿Y qué pasó? El Señor los guardó. El Señor libró la muerte del Salvador del mundo. El segundo aspecto que quiero tocar es que nosotros tenemos que no solamente creer que la palabra de Dios es real, creer que la palabra de Dios es verdadera, sino que tengo que aprender por sobre todo a obedecer la voz de Dios. Obediencia es importante en un tiempo de crisis. Porque si usted no hace lo que el gobierno le dice, si usted no toma todas las precauciones que tiene que tomar, no salir, lavarse las manos constantemente, si tiene gripa o si tiene algo, no puede salir a la calle, tiene que estar alimentándose bien, tomando agua, tomando vitamina C, haciendo todo, siguiendo las instrucciones que el gobierno les da. Entonces, si usted no lo hubiera hecho, ya estuviéramos aquí recontaminados mucha gente. Pero ¿por qué esta crisis no ha prosperado? Porque nosotros hemos sido obedientes a las instrucciones. Y José fue obediente a la instrucción del Señor. Él tomó a su niño, tomó a la madre y se fue a Egipto y se quedó allí hasta que yo te diga, le dice el Señor, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. No, pero a veces nos pica la desobediencia y andamos de imprudentes en la calle y haciendo lo que nosotros queremos. Pero cuando José nos enseña de que él permaneció en Egipto hasta que el Señor le dijo, él se quedó allá, y por eso Jesús fue librado de la muerte. Y leemos que en el capítulo 20, otra vez versículo 20, disculpe, el Señor le dice a José, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que procuraban la muerte del niño. Vemos a un hombre, a José, obediente en todo a lo que el Señor le decía. Pues no esperemos, mis amados, que las crisis se nos presenten a nuestra vida para obedecer la voz de Dios. No esperemos eso. No esperemos estar en angustia y en desesperación o estar en intranquilidad para obedecer la voz de Dios. No esperemos que las crisis nos golpeen duro para entonces decir, sí, Señor, tú tenías razón, yo debí obedecerte, no debí de hacer esto, no debí de decir esto, no debí de meterme en ese negocio, no debí dejar mi esposa tanto tiempo sola, no debí dejar mis hijos tanto tiempo solo. Hoy me doy cuenta con todo este tiempo que estoy pasando con mi familia, lo importante que era cuando tú me decías que tenía que pasar tiempo con mi familia. Entonces no esperemos que las crisis nos golpeen duro para nosotros poder realizar y ver de que es importante que nosotros obedezcamos al Señor, mis amados. No esperemos que las crisis vengan para entregarnos a Él. Obedezcamos su palabra. José libró la vida de su casa, libró la vida de su hijo, resguardó su vida, la de su esposa, la del Salvador del mundo, al obedecer la voz de Dios, al quedarse quieto. Así que hay momentos en que nosotros tenemos que quedarnos quietos, mis amados. Tenemos que quedarnos allí quieticos y escuchar solamente lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Usted sabe, Josué, Job, Pablo, fueron hombres que fueron obedientes a Dios en todo. En todo. Sufrieron crisis,
sufrieron crisis. Job perdió todo lo que tenía. Job le dio una enfermedad. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió todo. Algo parecido a lo que estamos viviendo ahora. Para muchos, algunos han perdido mucho en este tiempo de crisis. Pero Job nunca se apartó del Señor. Job siempre escuchó y nunca renegó ni maldijo el nombre de Jehová. Que esta crisis no te haga que tú reniegues del nombre de tu Dios, sino por el contrario, que te acerque más a Él. En tiempos de crisis, mis amados, la mejor luz que nosotros podemos tener es obedecer la palabra de Dios, es estar con Él, es estar aferrados a Él y escuchar lo que Él nos mande hacer. Es importante. Y por último, otro aspecto de la crisis que quiero tocar, el último aspecto de todos, que es muy importante, es resguardarnos en familia. Dice la palabra de Dios en Mateo que Él tomó su esposa, tomó su hijo y se fue a Egipto y permaneció allí. Tomó su casa, tomó su esposa y tomó su hijo y se fue a Egipto y permaneció allí. Quizás para muchos que están en este tiempo preocupados por los bienes materiales, eso no es importante. Deja que pase todo esto y después Dios proveerá para tu vida, o Dios te dará una luz. En este tiempo lo más importante que enseñaba nuestro pastor la semana pasada era resguardarnos en familia. Hay que pasar las crisis juntos. Vivamos este proceso juntos, porque las crisis, una de las cosas más hermosas que tienen las crisis es que reúnen las familias, es que nos permiten estar juntos, es que nos permiten conocernos, amarnos más. Para algunos dirán, ay, para odiarnos más. No, es una broma. Para conocernos más. Las crisis no son para pasarlo solo, mis amados. Si tú que me estás viendo quizás estás solo en este país y no tienes tu familia, quiero decirte, aquí tienes una familia en la fe espiritual. Si necesitas algo, no dudes en buscarnos, porque como casa de Dios queremos ayudar a todo aquel que lo necesite. Queremos orar por ti, queremos acompañarte para que no te sientas solo en el medio de este tiempo. Entonces las crisis son para pasarlas junto a alguien. José pasó su crisis con su esposa y con su hijo. En otro país desconocido, pero tenía lo más importante, que era su esposa y era su hijo. Las crisis son para pasarlo junto a tus amigos, junto a tu familia de la fe, que es la iglesia, junto a aquellas personas que son importantes para ti. Eso hace la crisis. Nosotros tenemos que resguardar nuestra familia. Por eso, el poder que tú le puedes otorgar a cada crisis sobre tu vida, sobre tu entorno, se lo otorga usted mismo. Usted mismo le puede otorgar a la crisis el poder de destruirte, el poder de dañarte, el poder de angustiarte, el poder de hacerte pensar que esta crisis no tiene solución. Que cuándo se va a acabar, Señor. Cuánta gente, Señor, ha partido. Tú mismo le otorgas ese poder a la crisis. Tú mismo permites que la crisis pueda afectar el entorno de tu familia. En estos días quiero que te pongas allí a pensar, y con tus ojos cerrados si quieres, ¿qué poder yo le estoy otorgando a este tiempo? ¿O qué poder yo le voy a permitir que tenga en mi vida y en mi casa? Más bien, mis amados, esto no es un tiempo para angustiarnos, porque igual si nos angustiamos no vamos a poder solucionar nada, porque no está en nuestras manos. Tienes que entender que la solución de las crisis, el 99% de las crisis, nunca la solución está en nuestras manos, nunca. Igual tenemos que vivirla. Más bien aprovecha este tiempo para afirmar tu fe. Afirma la fe en tu corazón. Afirma tu relación con Dios. Afirma la fe de tus hijos.
Afirma la fe de tu casa. Afirma la fe de tu esposa. Afirma la fe de tus familias allá, si tienes tus familiares en otro país. Afirma la fe de aquellas personas que están sufriendo. Conviértete en un catalizador en este tiempo de crisis para bien. Afirma la fe de todos los que te rodean, de tus vecinos. Aunque no los puedes tocar, pero tú puedes mandarles un mensaje. Aprovecha este tiempo para unirte más a tu familia y resguardarla. Sácale provecho a esta crisis, mis amados. Órale a Dios y mira el punto bueno que ha permitido esta crisis para toda la humanidad. Dale la mirada correcta. Dale la mirada correcta. Mira lo que Dios quiere que tú veas. Mira más allá. Discierne más allá de lo que quizás tus ojos físicos no pueden ver. Nuestros ojos físicos nos hablan. No hay para pagar el arriendo. Estoy solo, estoy sola. Y si me enfermo, ¿quién me va a cuidar? Eso mira nuestros ojos físicos. Pero la mirada correcta que tenemos que tener en medio de esta crisis es la mirada que Dios tiene a través de nosotros. Señor, aprovecha este tiempo para construir tu relación con Dios. José construyó la relación con su familia, irse a otro país, pero guardó su casa, guardó su vida de la muerte, de su hijo sobre todo, de su esposo. Tenía una gran responsabilidad José en esa crisis. En esta crisis tenemos una gran responsabilidad, mis amados. Una gran responsabilidad que tenemos aprovechar el tiempo para dar a conocer al Señor. Quizás si antes te quejabas que nunca tenías tiempo para predicar, para orar por la gente, para orar por el necesitado, ahora sí lo tienes. Ahora sí tienes el tiempo. Entonces ese es un tiempo, mis amados, para poner nuestros ojos en Jesús. Para poner nuestros ojos en Jesús. Porque Jesús tiene el control de cada situación.